Mm. Buenas tardes y bienvenidos al seminario web de hoy sobre el olvido en las personas mayores latinas. Mi nombre es Nikki Santisteban y trabajo con la agencia del área de Fairfax para el envejecimiento. Algunos puntos de organización antes de comenzar la sesión de hoy. La presentación de hoy está siendo grabada y la grabación será enviada a todos la próxima semana, junto con las diapositivas de la presentación. Hemos habilitado el subtítulo y pueden activar o desactivar los subtítulos en su panel de Zoom en la parte inferior de la pantalla. Si tienen alguna pregunta durante la presentación de hoy, por favor, utilicen el botón de preguntas y respuestas. Intentaremos responder a la mayoría de las preguntas al final de la presentación. Ahora me gustaría presentar a nuestra presentadora de hoy, doctora Rossetti. Hola, buenas tardes. Mi nombre es la doctora Rossetti, soy neuropsicóloga en la Universidad de Virginia, en el Departamento de Neurología. Y hoy les voy a hablar de lo que es el olvido en los mayores latinos y cómo hablar con familiares que tienen problemas de memoria y también de el síndrome de cuidadores. Vamos a empezar. Uy. Vamos a empezar con esta historia de María. La voy a leer en voz alta. María tiene 67 años y ha sido una maestra por 35 años. Recientemente, ella ha empezado a olvidar detalles y se ha hecho más y más desorganizada. Al principio le daba risa, pero sus problemas de memoria han empeorado. Su familia y sus amigos han sido comprensivos, pero no están seguros de lo que pueden hacer. A los padres y a los administradores de la escuela les preocupa el desempeño de María en el aula. El director le ha sugerido que consulten con un médico. María se pregunta si estos problemas son una señal de la enfermedad de Alzheimer o simplemente la mala memoria que resulta con la edad. Me gustaría que ustedes piensen en alguna situación parecida en su vida, si alguien en algún familiar o algún amigo ha tenido alguna situación parecida eh, a lo que está pasando María. Y esto va a ser una historia donde vamos a hablar del tema y después volver a esta historia para seguir analizándola. Eh, entonces vamos a hablar de los temas de hoy, vamos a hablar del olvido, qué causa los cambios de memorias en la vejez, los pasos que hay que tomar para hablar de la memoria con seres queridos, que puede ser algo difícil, las citas médicas involucradas cuando hay un problema de memoria, y también cuidando al cuidador, o como les había dicho, el síndrome de cuidador, que es también bastante importante para estudiar y aprender sobre eso. Y al final voy a compartir algunos recursos en Virginia, más locales, donde estoy yo aquí en Charlottesville, pero bastante cerca de ahí de Fairfax. Bueno, vamos a empezar con la memoria. ¿Qué es la memoria? La memoria es un proceso mental de guardar información para luego recordarla. Hay dos tipos de memoria que me gustaría que ustedes aprendan y si pueden, recuerden. Es la memoria de corto plazo, que es guardar información por segundos o minutos, y memoria largo plazo, que es cuando se almacena información de periodo más largo, días, meses o años. Y entonces la pregunta aquí ¿es el olvido normal? Eh, Hay muchas personas que les preocupa olvidarse de las cosas a medida que envejecen. Creen que olvidarse las llaves una vez o olvidarse el nombre de alguien que había conocido recientemente pueden ser las primeras señales de la enfermedad de Alzheimer. Pero olvidarse de algunas cosas puede ser una parte normal del envejecimiento, ¿no? Entonces vamos a aprender cómo distinguir lo que es un olvido más severo o un olvido normal en el envejecimiento.
les quería compartir este dato de que casi 6 de 10 personas, o el 57%, creen que una pérdida significativa de memoria o habilidades cognitivas es una parte normal del envejecimiento. Les voy ahora a mostrar dos videos, son dos propagandas de televisión que trataron de enseñar un poquito más de este problema, ¿no? Cosas que son normales en el envejecimiento y otras cosas que no son normales y realmente requieren un seguimiento médico y probablemente son causadas por problemas neurológicos como el Alzheimer's disease. Entonces ahora les voy a mostrar el primer video. Perder el miedo al que dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser Uy. una señal de Alzheimer. Ma, ¿estás bien? La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer. Y aquí tengo otro ejemplo. Órale. Guapísimo. Gracias, muchas gracias. Sumarle tu propio estilo a la moda viene con la edad. Oh, man, that's the best one yet. Olvidar cómo sumar, no. No puedo jugar. Ya pasó. Tener dificultad para trabajar con números puede ser una señal de Alzheimer. Papi, ¿estás bien? Un diagnóstico temprano puede ayudar a mejorar la calidad de vida de su ser querido. Papi, ¿quieres hablar de lo que pasó? Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer. Algunas cosas vienen con la edad, otras no. Entonces, como esos videos demostraron, algunas cosas, algunos cambios vienen con la edad y otras no. Entonces vamos a hacer un ejercicio para aprender y entender bien los cambios mentales y de memoria que pueden ser normales en el envejecimiento y lo que es anormal o problemas más graves que requieren tratamiento médico o tratar de encontrar la causa de lo que está causando ese problema. Entonces acá, como les acabo de decir, vamos a hacer un ejercicio, vamos a ver si se puede diferenciar lo que es un olvido leve o más normal y un problema grave de memoria como la enfermedad de Alzheimer's. Por ejemplo, y ustedes pueden ponerlo en el chat o hacer este ejercicio desde su computadora, pero a veces no saber qué palabra usar. Eso es considerado leve, ¿sí? Eso es normal. Mientras uno envejece, no olvidarse alguna palabra de vez en cuando es leve o normal. En cambio, tener dificultad para mantener una conversación, eso es un síntoma más grave, que puede ser una señal de algo como Alzheimer's. Perder la pista de la fecha o la época del año, de vez en cuando, eso es algo más grave. No recordar qué día es y acordarse más tarde, esto sería algo leve, más normal. Perder cosas de vez en cuando, leve, normal. Pero perder cosas a menudo y no poder encontrarlas es considerado mucho más grave. Y si notan algún patrón de cambio, ¿no? Si lo que sucede pasa de vez en cuando o se pueden acordar eventualmente de la información, eso señala que el problema es más leve. Como ven en este ejemplo, cuando los problemas pasan seguidos y no se recuerdan ni con ayuda y la información no les vuelve, eso señala que puede ser un problema más grave. Entonces, para repasar, señales que los problemas de memoria que notan en sus familiares o amigos es grave,
si pasan mucho seguido, si van empeorando, si los demás lo notan, y eso es muy importante, ¿no? Porque si los demás familiares o amigos dicen, he notado que no se acuerda la fecha o no puede, le cuesta tener una conversación porque se olvida las palabras, eso también es como una pista que hay algo más grave pasando. Y lo último es que afecta la habilidad de las personas en hacer sus cosas cotidianas. Un buen ejemplo es cuando uno maneja sus medicamentos y se empieza a olvidar de tomar algunos medicamentos o de hacer el refill en la farmacia. Eso puede señalar que ya el problema de memoria está afectando la habilidad de esa persona en completar sus actividades diarias como tomar medicamentos. Ahora vamos a volver a María y repasar lo que acabamos de aprender y ver qué señales vemos si los problemas de memoria que ella tiene son graves o leves, ¿no? Entonces, lo primero que vemos es que se olvida detalles y se ha hecho mucho más desorganizada. Al principio era leve, pero fue empeorando. La memoria de ella fue empeorando. Los padres y los administradores de la escuela se preocuparon, entonces lo han notado. También una señal que es un problema más grave de memoria. Y entonces ahora pensamos qué estará causando los problemas que ha notado María, los padres y los administradores. La causa de cambios mentales la podemos dividir como en 3 categorías. Si hay cambios leves, como hemos repasado, eso puede ser como un envejecimiento normal. Es normal olvidarse de alguna palabra de vez en cuando, es normal de una vez olvidarse las llaves o 2, pero si no es muy seguido. La siguiente categoría cuando hay problemas de memoria o de otros pensamientos se llama el deterioro cognitivo leve. Hay cambios de memoria o otros procesos mentales como poder prestar atención, lenguaje, que no son normales por la edad, pero no afectan la habilidad de hacer cosas diarias, como habíamos hablado recién de poder manejar medicamentos o manejar un auto, llevar las citas médicas sin problema, ¿no? Después está la siguiente categoría que es la demencia. Y esto es cuando hay cambios de memoria o atención, otros procesos de pensamiento que no son normales y afectan la habilidad de hacer cosas diarias. Como habíamos dicho, organizar medicamentos, poder cocinar, manejar un auto. Entonces, todo eso, si está afectado por los problemas de memoria, es cuando se considera una demencia. Me gustaría hablar un poquito de la palabra demencia. Muchas veces también se dice demencia senil. Y, disculpen, voy a mover algo. Okay. Las enfermedades que son agrupadas bajo el término general de demencia son causadas por cambios cerebrales anormales. Entonces, los síntomas de demencia causan un deterioro en las habilidades de pensamiento, como la memoria, y también conocidas como habilidades cognitivas, tan graves que interfieren con la vida diaria y la función independiente. Entonces, ahí está aquí abajo está del paraguas la definición de lo que es demencia. Entonces, la demencia es un término tipo paraguas para la pérdida de memoria y otras habilidades de pensamiento tan severas como para interferir con la vida cotidiana. Y de nuevo vuelvo a repetir, por ejemplo, manejar medicamentos, citas médicas, poder manejar un carro, un auto y cocinar, cosas así. La demencia está causada por muchas enfermedades cerebrales. La más común, aquí ven aquí arriba, es el mal de Alzheimer. ¿Sí? Es la causa número 1 de demencia. Los investigadores estiman que entre 12 y el 14% de los adultos hispanos mayores de 65 en Estados Unidos sufren de Alzheimer. Entonces es una condición muy importante
para nuestra comunidad latina de entender y aprender sobre esto. Quería también repasar brevemente que hay veces que nuestros cambios de memoria o de otros procesos de pensamiento pueden ser causados por otras razones que no son el Alzheimer's. Por ejemplo, puede haber deficiencias de vitamina B12 que se sabe que causan problemas de memoria. Si alguien se ha golpeado la cabeza muy fuerte y perdido el conocimiento, hay veces que el trauma a la cabeza puede causar problemas de pensamiento. Alcoholismo crónico también, puede haber tumores o infecciones cerebrales, el apnea del sueño, cuando uno no respira bien cuando duerme, se sabe que causa problemas de memoria, depresión y a veces un estrés severo también puede interferir con los procesos de memoria. Y esto es para realmente entender que los problemas de memoria pueden ser o normales por el envejecimiento, si son leves, y si son muy severos, pueden ser por algo como Alzheimer's, pero también hay algunas condiciones en el medio, como todas estas, que pueden causar problemitas de memoria. Ahora vamos a volver aquí en lo de Marta y hablar de por qué es importante que María vaya al médico por estos cambios, ¿no es cierto? Se olvida de detalles, es desorganizada, todo esto ha empeorado. Creo que el director de la escuela le sugirió que ella vaya al médico, porque está nerviosa que puede ser un problema normal de envejecimiento o el mal de Alzheimer, una demencia. Entonces ahora vamos a hacer cómo hablar con María de los problemas de memoria, porque a veces es difícil cuando uno nota en los seres queridos que hay problemas de memoria, es difícil empezar esa conversación, tener que charlarlo, porque muchas veces los pacientes o la gente con los problemas de memoria no notan o no sienten que están con esos problemas. Entonces, hablando del olvido con seres queridos, hay que evaluar bien la situación, ¿no? Como lo hemos hecho con María. Con María sabemos los cambios de memoria que ha notado. Hay que tomar acción, tener una conversación directa. Es preferible que sea una persona en vez de un grupo de familiares tratando de hablar con alguien sobre problemas de memoria. Es importante no esperar mucho tiempo. Entonces, si han notado un cambio severo y que les preocupa, es importante tomar acción inmediatamente. Escoger una fecha y una hora, eso usualmente ayuda. También háganlo en un lugar donde la persona, el ser querido, se sienta cómodo, o en su hogar o en un parque, o sea, en un lugar donde la persona se sienta bien y cómoda. Y aquí les doy ejemplos de cómo empezar estas conversaciones. Puede decir, he notado un cambio en usted y estoy preocupada, lo ha notado, estás preocupado, cómo se ha estado sintiendo recientemente, no ha sido usted mismo. O también puede decir, he notado que usted, y después dar un ejemplo específico, usted se olvida, se confunde mucho y se pierde en su misma casa. Y me preocupa. ¿Hay algo más parecido que haya pasado? Son todos ejemplos de cómo hablar con alguien de estos problemas más severos que preocupan de memoria. Tomar acción, ¿eso qué significa? Usualmente es hacer una cita médica, ofrecer acompañar a la cita. Cuando hay problemas de memoria es importante que los seres queridos no vayan solos a las citas médicas. Aquí también ejemplos para cómo hacer esto y decir esto. Le voy a leer el primero. Hay muchas cosas que pueden estar causando esto y la demencia puede ser o no puede ser uno de ellos. Vamos a ver si el médico puede ayudarnos a averiguar qué está pasando con su memoria. A veces hay que hablarlo más de una vez, porque como les dije, hay veces que la persona con los síntomas o con los problemas de memoria no pueden notar, no creen que su memoria está bien y que no hay problemas. Entonces esto puede llevar más de una conversación.
hay que prestar atención, ¿no es cierto? Como les dije, el lugar donde se produjo la conversación, elegir fecha y hora del día, qué funcionó bien, qué no funcionó bien, si la charla no fue productiva, el resultado y qué se podría hacer diferente la próxima vez. Porque es posible que la primera conversación no tenga éxito. Hay que escribir algunas notas sobre la experiencia para ayudar con el plan para la próxima conversación. Bueno, ahora vamos a seguir con María. María aceptó la ayuda de su marido y fue al doctor con su familia. Los métodos típicos de investigación en una situación así son usualmente ver a un neurólogo, hacer pruebas cognitivas o neuropsicológicas, que es lo que hago yo en español aquí en la Universidad de Virginia. También hay que hacer pruebas de sangre, porque como les expliqué, hay a veces deficiencias de vitaminas u otros problemas médicos que pueden estar provocando esa pérdida de memoria. Y también se hacen imágenes del cerebro, como una resonancia magnética, para ver bien que estructuralmente todo en el cerebro esté bien o si hay algo como un tumor o algo más grave causando. Entonces, María fue al médico, hizo todos esos análisis que acabo de mencionar y los resultados de María fueron que ella sí tiene demencia. Entonces, de nuevo, demencia es un término que significa que ha tenido pérdida de memoria y otras habilidades que empiezan a interferir con la vida cotidiana. En el caso de María, interfieren con su habilidad de ser maestra. Ella ya no podía estar organizada, le estaba afectando mucho su habilidad de poder enseñar en el aula. Y concluyeron con todos los estudios que la causa era probablemente el mal de Alzheimer. Lamentablemente no hay ningún tipo de cura o medicamento fácil para reversar o curar lo que es el mal de Alzheimer. Hay algunos medicamentos de la memoria que pueden ser que ustedes ya los conozcan, como Donepezil, que pueden minimizar o estabilizar los síntomas por un tiempo. Es importante, el tratamiento también es planificar por el futuro, porque como es una condición neurodegenerativa y progresiva, va a continuar empeorando y María va a necesitar más y más ayuda. Entonces, planear por el futuro es siempre una parte muy importante del tratamiento de esta enfermedad. Y también verificaciones de seguridad, eso quiere decir asegurarse que manejar un auto sea algo seguro todavía. Mucha gente tiene que parar de manejar, de conducir, asegurarse que el hogar esté también seguro para alguien con esta condición. Bueno, ahora vamos a cambiar de María a José. José es el esposo de María y se siente angustiado porque le preocupa la salud de su esposa cuando él mismo tiene sus dificultades y ha olvidado tomarse sus propios medicamentos al estar tan preocupado. Y José aquí tiene lo que se llama y se conoce el síndrome del cuidador. Es un trastorno que sufren las personas encargadas del cuidado de otra debido al desgaste físico, mental y de su salud general que provoca el cuidado constante y continuado de una persona. Y esto puede ser causado, este síndrome del cuidador puede ser un síndrome del cuidador por otras condiciones médicas, ¿no? No solo el Alzheimer, sino, de nuevo, me gustaría compartir la definición, que es el trastorno que sufren las personas encargadas del cuidado de otro debido al desgaste físico, mental y de su salud general que provoca el cuidado constante y continuado de una persona. Los síntomas del síndrome del cuidador son variados, pero incluyen el agotamiento físico y mental, tristeza, depresión, problemas físicos como dolor de cabeza, soledad, problemas de sueño, problemas de memoria y también pérdida de interés y motivación. Y es importante tratar de prevenir el síndrome del cuidador.
Entonces José, en este caso, para prevenir que él tenga este síndrome, es importante que uno conozca la enfermedad. eh, por ejemplo, es importante conocer los síntomas en cada una de las fases para comprender por qué el ser querido actúa de la forma en que lo hace. En este caso, José tiene que informarse y aprender y saber bien lo que es el Alzheimer y en qué etapa está María, porque él, al prepararse así, él va a poder entender que María actúa de tal forma o tiene síntomas que afectan su comportamiento porque está en tal etapa de la enfermedad. Entonces, conocer la enfermedad de que uno está cuidando es muy importante. Aprender a pedir ayuda. Esto es algo que vemos muy seguido en nuestra clínica, que los cuidadores no piden ayuda, sienten que lo tienen que hacer todo ellos. Entonces, la persona cuidadora en ocasiones se atribuye ella misma toda la responsabilidad del cuidado. Es importante identificar qué tipo de ayuda se necesita y no tener reparos en pedirla. Puede ser otros familiares, comunidades de apoyo como iglesias, amigos, vecinos, lo que sea, pero es importante que los cuidadores puedan tener su propio como sistema de apoyo para no hacer todo esto solo. También hay que reconocer y expresar los propios sentimientos. Es muy normal para gestionar correctamente los sentimientos. Primero es necesario reconocerlos. Es normal sentir frustración, ansiedad, pero si uno no lo expresa y no lo habla con un profesional o con amigos, eso va como va a explotar adentro de uno. Y cuidar a alguien con demencia va a crear muchos sentimientos y va a provocar muchas emociones. Y muchas van a ser difíciles y negativas. Aunque también a veces hay también sentimientos positivos. Tenemos pacientes que tienen mucho amor, ¿no es cierto? Y orgullo en su familiar y los quieren cuidar con mucha ternura, pero hay que hablar de lo bueno y lo malo para poder procesar y gestionar correctamente esos sentimientos. También aprender a manejar los síntomas de la enfermedad. Hay que aprender estrategias para sobrellevar mejor la apatía, que significa cuando no hay motivación de hacer nada, la desorientación, gente con Alzheimer o demencia se pierden en su propia casa mientras va avanzando la enfermedad, la agitación, delirios y otros síntomas que pueden presentar a la persona que cuidamos. Y estas estrategias son realmente clave para no sentirse desbordado por la situación, porque esas situaciones son difíciles. Esta semana me llegó un mensaje de una cuidadora del marido con Alzheimer, que el marido se ponía muy triste y decía, quiero ir a casa, quiero ir a casa. Y ella estaba muy preocupada porque no sabía cómo manejar la situación. Entonces le pudimos compartir estrategias y de cómo ella puede hablar con el marido cuando él dice que quiere ir a casa, cuando él ya está en su casa. Entonces es muy importante tener un equipo de médico y en la comunidad que le puedan enseñar y compartir estas estrategias. Y este punto es de dedicar tiempo a uno mismo, y esto es muy, muy importante. Como se acuerdan, el punto número 3 es que los cuidadores no piden ayuda y hacen todo ellos solos. Y eso está muy conectado con que no le queda tiempo al cuidador para hacer nada, dedicar tiempo a uno mismo. Entonces, es importante que el cuidador atienda a su propia salud y bienestar. Y eso puede ser dedicar tiempo a un ocio, interés, dormir lo necesario, realizar actividad física, llevar un alimento saludable, visitar al médico por sus propias condiciones, practicar técnicas de relajación, conversar con amigos, familiares y cuidar sus emociones y aprender a gestionarlas, como habíamos hablado. Bueno, ese era el síndrome del cuidador. Ahora vamos a hablar un poquito del riesgo y prevención de demencia en general para la comunidad. Hay que reducir riesgos para poder prevenir
la demencia y en este caso el mal de Alzheimer's. Es importante controlar factores cardiovasculares. Creo que ustedes todos han escuchado a algún doctor decir no fumen o mantener la presión baja, no comer tantos dulces, mantener colesterol límite, en los límites permitidos, comer saludable, ¿sí? El ejercicio físico también está muy conectado con lo que es la demencia. Gente que hace ejercicio puede prevenir eh, el empeoramiento de la memoria, de la cognición. Comer sano, un ejemplo, es una dieta mediterránea, pescado, vegetales, fruta. También estimular la mente, ofrecer retos a la mente. Eso quiere decir no mirar tele todo el día, ¿no? Pero hacer actividades que sean difíciles para su mente, que la ejerciten bien. Socializar y dormir bien. Todos estos son comportamientos que uno puede hacer día en día a cualquier edad para prevenir a largo plazo cambios que se ven en la demencia. Aquí tenemos un visual de la misma información, pero quería mostrarle que es posible prevenir el deterioro cognitivo en personas de la tercera edad con medidas muy sencillas. Habíamos hablado del ejercicio, tener actividades de entretenimiento, como visitar un museo, viajar, leer, aprender a tocar un instrumento, utilizar teléfonos, donde puede hacer actividades como el teléfono celular, hacer ejercicios de estimulación mental como sudoku, sopas de letras, crucigramas, jugar cartas, armar rompecabezas, mantener la vida social activa, visitando amigos, acudiendo a eventos familiares y colaborar con algunas instituciones benéficas o dar clases de algo. Entonces hay muchas maneras de prevenir el deterioro cognitivo o el cambio de memoria en personas de la tercera edad. Esto está disponible en la Asociación de Alzheimer's online. Es una buena manera de reconocer o de fijarse si uno tiene el estrés, el síndrome de cuidador. Son 10 síntomas de la atención de los cuidadores o del síndrome del cuidador, como para hacerse un test, a ver cómo uno se siente con sus responsabilidades de cuidar al ser querido. No las voy a leer todas, pero quería mostrarle que aquí está disponible. Y este es cómo manejar la atención. 10 maneras de ser un cuidador más sano. Haga tiempo para sí mismo, como habíamos dicho, recursos comunitarios que están disponibles, como en la agencia aquí de Fairfax. Convertirse en un cuidador educado, aprender de la enfermedad que sufre el ser querido, conseguir ayuda, cuidarse a usted mismo, maneje su nivel de estrés, acepte los cambios a medida que ocurran, haga planes legales y financieros, como hemos hablado, para el futuro, reconocer que está dando su esfuerzo máximo, eso es muy importante, y haga visitas médicas con frecuencia para usted mismo. Bueno, entonces ahora quería contarles un poquito de recursos. Como les conté, soy neuropsicóloga, trabajo en la Universidad de Virginia. Mi trabajo es cuando un paciente como María va a ver al neurólogo y el neurólogo nota que hay problemas de memoria más severos, manda a María a verme a mí una cita. Y yo en español hago exámenes de memoria y de otros procesos de pensamiento, como de lenguaje, atención, funciones ejecutivas como planificar, organizar. Y eso ayuda a llegar al diagnóstico final, como la demencia que lamentablemente le dieron a María. Yo veo pacientes en mi clínica de español todos los miércoles, está mal esto, dice viernes, así que lo hemos cambiado, pero todos los miércoles aquí en la Universidad de Virginia. Tengo a 2 estudiantes que también están aquí por esa razón, para aprender cómo hacer estas evaluaciones en español, que es muy importante. Porque tengo que decir, cuando alguien habla español y no habla inglés,
Muchas veces van a una cita así, le hacen los exámenes en inglés o medio en español, traducido por un intérprete, y eso realmente no es una buena medida de la memoria y la cognición de ese paciente. Lo ideal es que sean evaluadas por otra persona que habla español, que es latinoamericana o latinoamericano, y que lo puedan asesorar bien, correctamente. Entonces, si alguno necesita algún servicio, por favor, aquí dejo los números para hacer una cita conmigo o con mis estudiantes. Se necesita una remisión de un proveedor, como de neurólogo, o el doctor de cabecera también, por razones más que nada de insurance. No me está saliendo en español. Así se puede verificar. Y si también hay problemas con pagos, tenemos asistencia financiera en la universidad y hemos visto muchos pacientes que pueden pagar menos por la evaluación o nada. Si es necesario, que podemos proveer estos servicios para gente también que no pueda pagar o tengan insurance. También les quería compartir en la parte más de investigación, un laboratorio de investigación, que soy parte de este grupo. Se llama CARD en inglés, pero es el Laboratorio de Cuidadores, Envejecimiento, Resiliencia y Demencia, aquí en la Universidad de Virginia. Este es el sitio de internet, se los dejé ahí bien grande. Está disponible en español. Por ejemplo, en esta página hay recursos para el cuidado de personas con demencia, que lo tienen en español. Y las buenas noticias es que empezando el año que viene, tenemos estudios que van a ser realizados con gente que habla español, nada más. Esto está en inglés en este momento, pero empezando el año que viene vamos a empezar a poder ofrecer este estudio para entender a los cuidadores de demencia y sus necesidades más, y especialmente buscando que gente que hable español y que tenga familiares con demencia puedan poder participar. Lo único que hay que hacer es contestar algunas preguntas con formularios por la computadora y hacer, si es posible, un focus group o una reunión de 90 minutos. Y en específico, este estudio es para aprender y entender más y ayudar a los cuidadores más jóvenes, ¿no? Entonces, pensando en gente, si usted es un hijo, una hija, un sobrino, ayudando a su padre, a su tío que tiene demencia en este momento. Entonces, por favor, anoten y que estoy muy entusiasmada de que vamos a tener esto disponible en español aquí empezando el año que viene. Para más información en general, estas son, me imagino que mucha gente conoce estos recursos, pero la Asociación de Alzheimer's o la Fundación Americana de Alzheimer's y el Centro de Educación y Referencias sobre Alzheimer's y las demencias relacionadas son muy buenos recursos. La línea de ayuda está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, donde se puede llamar y hablar en español y hacer preguntas sobre lo que necesiten, si hay algún síntoma que le preocupa o algún recurso, no sabe qué hacer. Es un muy, muy buen recurso para familiares cuidando a gente o a seres queridos con demencia. Bueno, así que he terminado la charla y quería dejar unos minutos para ver si podía contestar algunas preguntas. Okay. So, no veo muchas preguntas en la charla todavía. Vamos a darle un minutito, pero ¿existen algunas estrategias o herramientas que la familia que cuida a alguien con demencia puede utilizar para ayudar con las actividades de la vida diaria de alguien con demencia en la casa de ellos? ¿Eso está en el chat? ¿Así la puedo leer? No. Ok. ¿La podrías leer de nuevo, por favor? Ajá, ¿existen algunas herramientas o estrategias para ayudar a la familia que está cuidando a alguien con demencia diariamente en la casa? ¿Hay algo como una rutina? ¿Qué clases de cosas pueden ayudarlos? La rutina es lo número uno. Especialmente mientras la demencia va avanzando.
es importante tener rutina, porque una vez que el paciente con demencia sale a la rutina se puede confundir más. Lo otro que diría es lo más importante es la seguridad. Si no es safe o seguro que la persona con demencia maneje sus medicamentos, por ejemplo, no recomendemos que ustedes traten de darle la independencia y ayudarlos. Hay veces que es mejor resumir esa responsabilidad por razones de seguridad, ¿no es cierto? Igual con el manejo de autos. No queremos que, bueno, tiene una demencia avanzada, pero él quiere manejar, vamos a ayudarlo, apoyarlo. Hay instancias donde es mejor, hay que parar. Cuando tiene que ver con peligro a su vida o a los demás, hay que asegurarse que el paciente no haga esas actividades más. Después hay cosas más leves, ¿no? Si le gusta mucho hacer el jardín, por ejemplo, pero necesita ayuda porque se confunde, eso estaría bueno darle apoyo de la manera que sea mejor para esa familia. No hay alguna estrategia así específica. Yo diría que lo más importante es asegurarse que no haya ningún riesgo al paciente ni a los demás haciendo esa actividad y tener una rutina. Y también mantenerlo activo, ¿no? Porque que alguien tenga demencia no quiere decir que tienen que estar en la casa, encerrados, no haciendo nada. Eso es lo opuesto que queremos. Okay. Bueno, no veo más preguntas. Estamos ya en el final de la presentación. Quería agradecerle por su presentación, fue bien, tenía mucha información, muchos recursos. Como le dije en el principio, vamos a mandar los slides y vamos Ay, Nikki, veo dos preguntas, discúlpame. Oh, ok. Sí, acá veo que Cecilia Becar Ok. decía, tengo a mi mami de 95 años, ¿cómo responder cuando, por ejemplo, quiere irse a su casa o preguntar por su mamá? Muy buena pregunta, me encantaría ayudarte con esto. Cuando una persona de esa edad con problemas de memoria y de pensamiento preguntan por su hogar o por su mamá, lo más importante es no corregirlos. Y hay que entender por qué estará preguntando por su casa o por su mamá. Y muchas veces es porque uno cuando extraña a su mamá o su hogar que recordaban, es porque le da un sentimiento como de, no sé cómo decirlo, de ternura o de algo que era seguro para ellos, ¿no? Y esto usualmente pasa cuando se sienten perdidos, que no reconocen dónde están. Entonces dicen, bueno, ¿qué recuerdo? Recuerdo mi casa, recuerdo a mi mamá, cosas de largo plazo. Entonces, lo primero es que no hay que corregir, decirle, no, tu mamá murió o no, esta es tu casa. Hay que, a veces conviene tratar de hablar más y de hacer más preguntas, ¿no? Uno puede decir, eh, ¿qué extrañas de tu casa? O ¿a qué casa te gustaría ir? Como tratar de averiguar de lo que está pasando, o de los sentimientos, ¿no? Que el familiar está tratando de procesar al decir esas cosas. También distracciones es una estrategia que se usa mucho en esta situación, ¿no? Validar lo que dicen, por ejemplo, con lo de extrañar una mamá a los 95 años, no, en vez de decir, bueno, tu mami falleció hace 20, es mejor decir, yo también la extraño, ¿qué extrañas? ¿Qué te gustaba de mamá? ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál era su comida o cuál es la comida preferida? O a veces decir, vuelve después, ¿no? No tratar de mentir mucho, pero hay veces si se agitan mucho es mejor calmar al paciente, validar cómo se siente y tratar de redireccionar o tratar de hablar de otra cosa. No sé si tiene sentido eso, espero que le haya ayudado. Ahí llegaron las preguntas. A ver, ¿cómo puede alguien ayudar? Esto es de Isabel. ¿Cómo puede alguien ayudar a una persona con Alzheimer, mejorar sus síntomas depresivos y falta de motivación para empezar medidas como mantener su mente activa, socializar? Eso es difícil. Lamentablemente, los problemas emocionales como la depresión, la apatía, la falta de motivación es muy común. Y esos son más difíciles de llevar. Hay veces que hay que usar medicamentos para lo que es la depresión, porque algo como terapia, ¿no? De ir a hablar, no funciona con alguien con pérdida de memoria. Entonces, asegurarse que médicamente tiene el tratamiento justo y adecuado
para la depresión. Y lo otro sería que apoyarla realmente en esas actividades de socializar. Entonces decir, bueno, mami, vamos a ver a tu amiga. Y ella dice, no, no quiero ir. En vez de dejarlo así, yo diría, bueno, hice planes, voy a ir con vos, vamos a ir juntas, voy a ir a ver a la amiga. O sea, hay que dar mucho más apoyo y estructura y como empuje para llegar a hacer esas actividades. De Claudia Lanz, ¿cómo hacer cuando la persona no quiere hacer vida sociable, se quiere ir temprano a su casa y si no nos vamos se molesta y también como a las 4 quiere cerrar todo, puertas, ventanas y siempre retiene mucho miedo? Yo creo que lo que acabo de decir aplica esa pregunta también. Cuando ya si está establecido que hay una demencia tipo mal de Alzheimer's y hay cambios severos de comportamiento como severa apatía, severa ansiedad, miedo, eso a veces tiene que ser primero tratado farmacológicamente, ¿no? Con un medicamento para poder después aplicar estas estrategias con familia o doctores. Sí, yo creo que tendría que preguntarles muchas preguntas, ¿no? De estas situaciones específicas, pero yo también por esto llamaría a la línea, si no tienen algún especialista de demencia, llamaría a la línea de ayuda de Alzheimer's. La siguiente pregunta es, ¿aceptan pacientes que tienen Medicaid? Sí, me parece que sí, llame a ese número que le di. Aceptamos todo, estoy segura. Aquí otra pregunta, Rosa Martínez. Mi esposo tiene 81 años y se olvida de algunas cosas que ve en la tele del día anterior y cuando se da cuenta llora porque dice que tiene Alzheimer's. ¿Qué hacer para darle ánimo? Bueno, le puede compartir lo que aprendió hoy, de que hay veces que hay cambios que son leves y que no hay que preocuparse mucho, pero también si está preocupado, puede ser que lo mejor es que haga una cita médica o que lo hable aunque sea con el doctor de cabecera y ver si le recomienda que vaya a ver a un neurólogo. Si sigue muy mal y muy ansioso todavía. Pero si es solamente eso, que a veces se olvida de lo que vio en la televisión, yo no me preocuparía mucho si quiere compartir eso con él. Otra pregunta de Ana. A los que estamos en la costa noreste de USA, ¿tenemos lugares donde ir también que hayan especialistas bilingües? Sí, noreste, northeast. Yo me fijaría, lo que haría, no sé en qué lugar está. En el estado de Washington. Northwest, ok. Sí, fíjese en los centros académicos. Usualmente van a tener los equipos más grandes y clínicas bilingües. Lamentablemente creo que hospitales chiquitos o en lugares más pequeños no va a haber tanto. Después va a haber lugares, diferentes ciudades en todo el Estados Unidos donde hay una población más grande, ¿no es cierto? Yo trabajé mucho en Miami, donde había muchos neuropsicólogos que hablaban español, en Texas igual. Ahora estoy en un pueblo más chiquito, pero hay todavía. Entonces, si usted está en el estado de Washington, me fijaría en University of Washington, puede ser. También pueden poner neuropsicólogo español y su estado, porque hay mucha gente que tiene sus sitios de web, como lo tengo yo en español, así sale esa información cuando hacen las búsquedas en Google. Pero me imagino que sí, en algún lado en el estado tiene que haber o debe haber alguien que hable español, sea bilingüe. Muy buenas preguntas. No veo nada más. No, yo tampoco. Ok, ok. Estoy disponible, puedo mandar mi mail o está mi mail en mi página de web de UVA. Y de nuevo, si necesitan alguna consulta para hacer la cita médica,
Los esperamos aquí. Ahí pusieron una última. Eh, ¿Me puedes indicar actividades para 95 años? eh, Voy a hablar mentales nada más, porque físicamente no sé el estado de su familiar. Mejor físicamente pregunte a su doctor de cabecera, pero mentalmente, si su familiar de 95 años puede tener una conversación o usar, no, está saludable, como habíamos dicho, puede ser cualquier cosa, leer, jugar a las cartas con usted, aprender algo nuevo, eh, hacer sudoku, crucigramas. Lo que no queremos es que alguien vea televisión todo el día o que no haga nada mentalmente. Pero no hay nada, no hay algo específico, ¿no? Para contestar esa pregunta, y también tiene que ser algo que su familiar le guste. Si a su familiar no le gustan los crucigramas, entonces no hay que hacerlos, porque no lo va a disfrutar. Entonces, una actividad que le haga como ejercicio a la mente y que el paciente o el familiar lo pueda disfrutar. No sé, las citas no se pueden hacer en línea, hay que llamar esos números, lamentablemente. Ok, ¿alguna otra pregunta? Ok, perfecto. So, ya estamos en el final de la presentación. Muy buenas preguntas. Gracias a la doctora Rossetti por estar presente, a la audiencia por pasar la última hora con nosotros. Como le dije al principio, le vamos a mandar la grabación y el link, y la información en la próxima semana. Esperemos que todo tenga un excelente día y muchas Sí. gracias por atender. Muchas gracias, un gusto y bueno, los espero si necesitan algo. Cuídense. Adiós. Adiós.